Yo siempre he dicho, hacer cine no es fácil y no es para cualquiera. O sea, yo veo a la gente en set y si tú no sobrevives a un set, ya fue. O sea, ahí es la prueba, ¿no? Por más que te dediques a cosas que son fuera del set, como mucho pasa en la producción, el set es el lugar donde como que forjas un poco si sí te vas a dedicar a esto o no. El cine está muy romantizado. Es como, vamos al set y vamos a hacer producción y soy director y soy fotógrafo. Pero en esa misma romantización hemos romantizado no dormir, no ganar dinero, no comer. O sea, no, finalmente a esto nos dedicamos. Este es nuestro trabajo y es un trabajo y tiene que ser un trabajo digno. Hay algo bien importante que esto sí me gustaría decirle a la gente que no conoce y a la gente que hace cine, que es que hay que entender que trabajamos con humanos, ¿no? Entonces también la responsabilidad de un productor es entender eso. Psicólogo. Y es entender, y también entender que esos humanos tienen que descansar y tienen que comer y tienen familia y tienen cosas importantes de la vida y que tú no puedes prescindir de esa parte, ¿no? Humana. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de A Nadie Más Le Importa. Otra vez quiero aprovechar este momento para agradecerles por suscribirse, compartir. Es muy importante para que este proyecto siga creciendo. Y bueno, hoy tengo una invitada muy especial, una querida. Voy a leer un poco de quién es ella antes de presentarla. Ella es productora, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Liceo Estudios Superiores de Querétaro. Este año produjo el cortometraje El Percutor de Historias, dirigido por Omar González, y buen amigo también, y el largometraje Llena, de Manuel Rodríguez, otro buen amigo. Ambos proyectos financiados por Focine, un programa de apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, para el impulso al cine nacional. Comenzó su trayectoria en el Festival Internacional de Cine Guanajuato, participando en el rally universitario con los cortometrajes Suerte para la próxima en el 2015, ganador del Premio del Público y la Familia Terrier en 2016. Ha colaborado en proyectos con directores como Diego Enrique Osorno, Alejandra Márquez, Fernando Frías, Rodrigo Guardiola, Gabriel Nuncio y Claudia Saint-Luz. Okay. Entre sus créditos destacan coordinadora de postproducción en el largometraje El Comediante, gerente de unidad en El Norte sobre el Vacío, productora del documental La Montaña y productora asociada en la serie documental El Show, crónica de un asesinato. Actualmente es socia de Tesoro Films, casa productora dedicada al desarrollo y producción de proyectos cinematográficos, fundada junto con Sofía Torres y Claudia Saint-Luce. ¿Sí está bien pronunciado? Sí. Ok. Bueno, pues conmigo está Vivi González. ¿Cómo estás, Vivi? Bien, muchas gracias, Dave. Muy feliz de estar aquí. No, gracias a ti. Pues es un placer porque vamos a hablar de varias cosas, pero entre ellas de cine. Pero me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? ¿Cómo era Vivi de niña? Ay, Dios. Yo, soy Vivi González, soy queretana, nací aquí en Querétaro y crecí aquí en una familia súper bonita. Toda mi infancia fue rodeada de mucho amor y sobre todo también como de mucho arte y cultura. Y aunque yo desde chiquita no dije, ay, quiero ser productora, siento que ahora que soy, he encontrado cosas que de chiquita estaban ahí, ¿no? Así como, pues mi papá era de agarrar la cámara, mi mamá era también como de todo el tiempo estarnos grabando, todo el tiempo ver películas en familia. Entonces sí siento que ahí hubo algo que se metió en mí y que ahora también se refleja en lo que hago. Y pues también crecí en una familia muy grande y muy acompañada todo el tiempo. Entonces, pues sí, tuve una infancia muy feliz. ¿Eras aquí. inquieta? ¿Cómo eras? Era muy... Siento que era inquieta. O sea, tengo una hermana de 2 años menor que yo, entonces ya éramos timpa todo y traviesa siempre. Y también siento que era como muy curiosa. O sea, ahora que me veo de chiquita... Era muy curiosa todo el tiempo, quería saber para qué funcionaban las cosas, qué hacía que me metía a las conversaciones de los adultos. Entonces sí, también era como muy curiosa y era muy... creo que siempre, o sea, algo que me caracteriza también actualmente es que siempre fui como muy optimista. O sea, como que siempre era como reírme, querer estar feliz, querer estar pasándomela bien y un poco es lo que es mi brújula actual también. Oye, ¿por qué decidiste estudiar Ciencias de la Comunicación o cómo te empezaste a meter en este mundo? Fíjate que yo creo que fue algo... Mira, yo estoy
siempre he creído que el hecho de que te digan a los 18 qué quieres hacer el resto de tu vida es una locura. Comparto total. Entonces, cuando yo estudié comunicación, realmente yo quería ser fotógrafa. O sea, yo tenía una amiga que estudiaba en esa misma universidad y yo veía que sus tareas eran sesiones de foto en el foro, porque me invitaban, ¿no? Así como, ay, ¿puedes modelar para no sé qué? Y dije, pues qué divertido, yo quiero hacer eso. Entonces, por eso me metí a comunicación realmente. O sea, no lo pensé tanto. Y también por presión de mis papás de qué quieres estudiar, ¿no? Yo me fui a vivir un año a Puerto Rico entre la prepa y la universidad. Según esto, a ver qué quería hacer de mi vida. Regresé con más dudas. Pero cuando volví y vi a esta amiga, dije, bueno, pues eso no me disgusta y creo que va por ahí. Entonces me metí a comunicación por eso. Y ya estando en la carrera fue cuando empecé a descubrir el mundo audiovisual. O sea, yo no estaba perfilada no me llamaba. Es más, ni lo conocía, la verdad. Pero mi generación de la universidad estaba muy afín al cine, había mucho cinéfilo, había algunos que ya habían estado en algunas producciones, entonces yo empecé a entender ese mundo y hasta ahí fue cuando dije, ok, esto me gusta. Al principio quería hacer arte, entonces era directora de arte de nuestros cortometrajes y después dije, no, esto no es lo mío y empecé a descubrir que la producción sí. Entonces hasta la universidad es cuando como que me empecé a encaminar en el mundo del cine. ¿Y qué te gusta de la producción cuando empezaste en estos primeros pasos? ¿Qué te diste cuenta que dices, puedo hacerla en esto me gusta, esto me llama? Yo creo que fue, mira, la verdad es que sí soy bastante organizada. Entonces, más bien desde primaria, ahorita que platicábamos de la infancia, siempre fui la niña de los plumones, de que la agenda, todo marcado y así. Entonces yo siento que esa organización que la tuve por educación y que la empecé a formar, me llevó mucho a que en la universidad yo era igual, ¿no? Entonces después, cuando empezamos a hacer cortometrajes, yo me daba cuenta que hacía falta alguien que organizara todo. O sea, como a qué hora vamos a llegar, quién va a pasar por tal y así. Entonces, un poco sin querer empecé a hacer yo, pero sin saber que yo estaba produciendo. Había otra chica que me acuerdo que era productora y yo todo el tiempo era como, pero ¿por qué no lo haces así? Así como que yo me le metía y ella era, pues todos estábamos aprendiendo también. Y ahí fue cuando empecé a descubrir que ese era mi lado, o sea, como el lado más organizacional o más operacional tal vez. No fue tanto como por yo quiero ser productora, sino un poco mi perfil encajó ahí. Y la parte creativa me encanta, pero la verdad es que no es mi fuerte. Me gusta mucho y admiro mucho a los guionistas y admiro mucho a los directores porque sí es una chambota. Y yo los veo ahorita, amigos, colaboradores, mi esposo también que es director, y no es algo que me mueva tanto como a ellos, ¿no? O sea, no tengo ese bichito, tengo el otro. O sea, tengo el de la organización, el de conseguir a la gente, el de que las cosas sucedan, ese sí lo tengo. Entonces yo siento que ahí fue cuando dije, ok, tal vez producir es lo mío en la universidad. Aparte es una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Porque tiene que ver con tiempos, recursos y sin eso, pues la creatividad no es posible. Exacto, ¿no? Sí, totalmente. Y tu primera experiencia así fuerte que dijiste, wow, o sea, ¿cuál fue? Yo creo que fue en el Festival de Cine de Guanajuato. Tenían creo que todavía lo tienen, es un concurso del rally universitario que tienes que hacer un corto, si mal no recuerdo, en 48 horas. Y bueno, ya el reto está complicado, ¿no? Entonces ahí me acuerdo que te daban ciertas cosas, te daban a los actores y no me acuerdo qué otro recurso y tú tenías que conseguir el resto. Entonces, aunque no era nada remunerado ni tampoco era nada que me fuera a dar una calificación, todo mi equipo se la tomó muy en serio y nos fuimos a buscar todo. Y me acuerdo que, o sea, como que por primera vez en mi vida sentí como el estrés de un set, ¿sabes? Como hay que conseguir allá, ya qué tal, y que tiene que llegar, y la camioneta, y no sé qué. Y me encantó porque también todo era un juego en ese momento. Intento a veces acordarme de ese momento para también sentir que seguimos jugando a esto. Pero esa fue la primera vez que me metí en un reto fuerte, pero muy gratificante porque cuando el corto llegó, lo concluimos y se concursó, le fue muy bien. Entonces como que fue, ok, si hay algo, que es lo que me encanta de producir, o sea, por más difícil que sea, siempre el regreso del proyecto hacia ti es mayor a lo que tú das al proyecto. Entonces esa fue la primera vez que entendí eso, ¿no? O sea, que era muy complicado, me estresé tal, pero el retorno me encantó. O sea, fue como ya verlo en pantalla fue, ok, esto lo quiero hacer, me encanta. Oye, ¿cómo es el mundo del cine? Es muy bonito y muy difícil. ¿Es cruel? ¿Yo? ¿Es cruel? Mira, yo creo que... O sea, te hago esta pregunta porque es cruel y todavía existe mucho pues este rollo de género. Porque yo cuando salí de la universidad, tiene mucho tiempo,
pero yo fui a un buen de agencias de publicidad y había un rollito ahí bien especial. Sí. Durísimo, es durísimo. muy duro. Entonces, sí. ¿cómo fue eso? Llegar al DF, que es un monstruo, donde está pues la crema innata de la producción, pero también hay muchos vicios y es una pequeña mafia, ¿cierto? ¿O no? Sí, totalmente. ¿Sabes qué me pasó? Me forjó mucho mi personalidad. O sea, creo que yo venía de un lugar muy cuidado acá en Querétaro, en el sentido de estaba cuidada por mis amigos, por mi familia, por mis conocidos, y de repente llegué a un lugar donde no tenía nada de eso. Y de alguna manera ese volverte a presentar y volver a ser una persona en un mundo completamente desconocido no es para cualquiera, ¿no? Entonces tuve días muy difíciles de decir, oye, yo no quiero hacer esto y que también a qué le estoy jugando, ¿no? Pero también me movía mucho, creo que un poco también la edad ayuda, ¿no? O sea, yo me fui a los 24 y yo me quería comer el mundo. O sea, era como, pues yo voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir. Sí es cruel en muchos sentidos y yo siempre he dicho, hacer cine no es fácil y no es para cualquiera. O sea, yo veo a la gente en set y si tú no sobrevives a un set, ya fue. O sea, ahí es la prueba, ¿no? Por más que te dediques a cosas que son fuera del set, como mucho pasa en la producción, el set es el lugar donde como que forjas un poco si sí te vas a dedicar a esto o no. Y a mí me pasó, creo que un poco similar a lo que te contaba. Era muy difícil, era muy complicado, pero cuando veía el resultado final yo decía, ok, sí me gusta. Entonces es una cosa medio masoquista porque lo odias y luego lo ves y es como, ay, ya quiero otro, ¿no? Y así es un ciclo sin fin. Un poco así me pasó. Cuando entré en la publicidad, sí me metí en un mundo muy complicado porque la publicidad, sobre todo en la Ciudad de México, es un mundo, es un terreno de nadie y entonces es de puro tiburón. Y ahí, como decías hace rato, el género también importa. O sea, yo sí, el hecho de mi edad y de que soy mujer y que me veían como buena onda, me costó mucho trabajo. Me costó mucho trabajo que me tomaran en serio, que entendieran que yo era la productora. A la fecha me cuesta mucho trabajo, no te voy a mentir. Pero también creo que yo creo que todos tenemos un rol y un personaje en esta vida, ¿no? Empecé a conocer mujeres que ya estaban haciendo lo que yo quería hacer y entonces yo empecé un poco a imitarlas en muchos sentidos y a decir, a ver, ¿cómo le haría ella? ¿O cómo le está haciendo ella? Entonces un poco me iba por ahí como voy a copiarles, ¿no? O sea, voy a ser una productora y voy a copiarles a ellas y así siento que empecé a encontrar mi personalidad dentro de esta industria. Sigo, o sea, yo no digo que la tenga, al contrario, sigo todos los días encontrando quién quiero ser y qué tipo de productora quiero ser y cuál no quiero ser también, ¿no? Después de muchas experiencias también. Pero definitivamente yo te diría que el hecho de haberme ido a esa edad con esa premura de ya en una semana me voy, me ayudó a lo que hago hoy completamente. O sea, ese aventarme hizo que ahora que vienen nuevas oportunidades es como, pues con la misma gana de aventarme y a ver qué pasa. Entonces, creo que eso estuvo muy, muy bueno, como de irme de casa, aventarme, y ahora eso es como veo la vida, ¿no? Como, pues, yo me aviento y a ver qué pasa. Oye, por ejemplo, es como fuiste avanzando. Al principio no tienes la oportunidad de escoger tus proyectos, es correcto. ¿Cómo fue esta etapa? Y ya después pasar a decir, ok, paso o me subo. Fíjate que yo todavía no me creo que ahorita puedo escoger los proyectos en los que quiero estar. A veces pero sí puedes decir que no, si exacto. algo no te gusta. Ajá, y no, antes y ya lo decías, digo, ¿eh? Va, de lo que sea, ¿no? Sí. Pero por eso te digo, no me puedo creer que yo ya estoy en una etapa de decir, no, esto no. Y no por una cosa como, ay, tengo tanto que yo puedo elegir. Al contrario, sino porque entendí que la parte personal y el corazón y el alma que yo tengo lo tengo que cuidar más que lo que cuidaría un proyecto. Y eso lo entendí a fregadazos. O sea, al principio en la publicidad era como, de repente hacíamos rodajes de 18 horas por un yogurt. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto va a ser mi vida, de que no veo a mis amigos, no veo a mi gente, no duermo por hacer una publicidad de un yogurt. Y era como, pues lo hacía, ¿no? O sea, en ese momento era como, venga, lo voy a hacer. Y te digo que empecé como a entender lo que no quería. Y creo que eso es fundamental para la gente que se dedica al cine actualmente. O sea, el cine está muy romantizado. Es como, vamos al set y vamos a hacer producción y soy director y soy fotógrafo. Pero en esa misma romantización hemos romantizado no dormir, no ganar dinero, no comer. O sea,
no, finalmente a esto nos dedicamos, este es nuestro trabajo y es un trabajo y tiene que ser un trabajo digno. Entonces empecé a entender eso y entonces ahora que puedo elegir qué proyectos hago, priorizo eso. O sea, priorizo mi familia, priorizo dormir, priorizo mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi corazón, porque sin eso no puedo hacer lo otro, ¿no? Pero fue un proceso como de irlo entendiendo por la experiencia. O sea, te digo, tuve proyectos donde la pasé muy mal y de decir, no me voy a volver a dejar caer así por un proyecto. Esta decisión de ahora elegir, creo que más que una experiencia es una decisión. O sea, creo que hubo un momento de decir, ya voy a decidir yo qué hago. Y también me pasó cuando empecé a ver películas que hablaban de temas que a mí no me gustaban, también decir, qué incongruencia sería que yo produzca algo de lo cual yo no hablaría. Entonces, también un poco la experiencia me llevó a eso, ¿no? Como a decir, afortunadamente puedo decidir y voy a decidir qué proyectos hago y qué proyectos no hago. Porque si no te vuelves un proveedor, ¿no? Te vuelves como un outsourcing de hacer películas. Y esa no es la manera en la que a mí me gusta hacer cine. A mí me gusta hacer otro tipo de cine, pues. Entonces, creo que es una fortuna para mí darme cuenta de eso. O sea, darme cuenta como, ok, esto sí. Y también hay cosas, tampoco te puedo decir que todo lo que hago me fascina o me trastorna. Es como, solo me gusta o me mueve o hay algo ahí una vibra, ¿no? Que me lleva a decir sí y lo tomo. También de repente digo, podría regresar a hacer un comercial, pero y no toda mi vida hacer comerciales. Bueno, se han hecho comerciales magistrales. Exacto. Bueno, a mí me encantaría hacer uno de esos. Pero también como que llegar a ese punto, ¿sabes? También son como ligas muy especiales, pero sí, la publicidad es complicada. Y por ejemplo, estos proyectos entre narrativa y documental, ¿cómo fue ir sorteando, por ejemplo, no sé, que trabajaste en la serie Paco Stanley? Uh-huh. Y luego el documental de La Montaña. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue comparar y decir, híjole, qué diferente, me gustó esto no? Fíjate que en el del show no tuve tanta participación, estuve más en la parte de desarrollo, pero ahora, o sea, haciendo esta comparativa, me pasa mucho que el cine me ha llevado a lugares donde no pensaría estar, ¿no? Y tanto estas como estas bipolaridades, ¿no? O sea, estoy haciendo un documental sobre una travesía zapatista y al mismo tiempo estamos haciendo otra ficción sobre un asesinato en México completamente escandaloso y monumental. Entonces, es muy chistoso como el cuerpo como que cambias de silla, ¿no? Así como ahorita estoy sentada en la silla de este documental, pero al rato tengo una junta que es la silla de este otro documental o de esta otra ficción o de este desarrollo. Yo creo que es algo que solo el cine te permite hacer. O sea, es tan diverso y es tan grande y tan gigante en el sentido de todas las posibilidades que hay para hacer películas, que esa misma habilidad la vas adquiriendo, ¿no? Adquieres ahorita soy esto y al rato soy aquello y ahorita me comporto así y allá así. Y al mismo tiempo es un privilegio porque conoces muchos mundos, ¿no? O sea, conoces mundos incluso que no existen. Entonces, para mí eso es mágico, es lo que más me gusta. Yo tengo una experiencia que siempre digo que me marcó porque me encantó, estábamos grabando un documental en Texas. Habíamos rentado una camioneta en una ciudad y la teníamos que entregar en otra ciudad, pero nuestro vuelo salía de la primera ciudad. Era un relajo, pues. Entonces teníamos que encontrar a una persona que nos ayudara a trasladar esa camioneta a otra ciudad. Y el director dice, oigan, yo tengo un primo que nos puede ayudar, pero es un primo que es sordomudo y entonces pues hay que ir a su casa a explicarle que tiene que ayudarnos con esto. Entonces, yo me acuerdo mucho de ir con mi asistente de producción a esa casa de este primo. O sea, él hablaba inglés, porque aparte la lengua de señas es distinta en el inglés y en el español. Y pues nosotros hablábamos español e inglés. Entonces todo fue ahí como medio con señas, medio tú allá, la camioneta así, no sé qué, bla, bla. Nos moríamos de risa de la experiencia. Acabó sucediendo, todo se entendió perfecto. Al final hicimos un FaceTime, así como la camioneta lista ahí, sí, no sé qué. Entonces yo me acuerdo mucho de esa experiencia porque yo digo, es que ¿en qué otro momento yo hubiera vivido esto? ¿Cuándo más? O sea, ¿qué otra experiencia o qué otro mundo laboral me hubiera permitido como una cosa así de
chistosa y al mismo tiempo que muy poca gente entiende, pero al mismo tiempo sabes que es una responsabilidad porque hay que llevar la camioneta, pero todo el equipo está contigo y me acuerdo, eso fue mis primeras producciones, por ejemplo. Entonces me acuerdo que esa vez regresé de Estados Unidos y le estaba contando a mi esposo esa experiencia y le digo, es que por eso me encanta hacer lo que hago, porque me río, porque conozco gente nueva, porque de repente llega ese reto, ¿no? Así como hay que llevar la camioneta, pero solo está esta persona que nos puede ayudar. Y esos retos me encantan. O sea, yo por eso hago cine, porque de verdad me gusta mucho, disfruto mucho como el hay un reto, lo vamos a solucionar y tienes todo un equipo detrás que está contigo para solucionarlo y eso me mueve muchísimo. Oye, Vivi, y esta parte de vas desarrollando un olfato, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te gustaría a futuro, de acuerdo ahorita a la experiencia que tienes, hacia dónde te puede llevar este olfato de producción? O sea, ya sabes cómo me gustaría ir por acá, por allá, experimentar y lo vas desarrollando con los años. ¿Pero qué te gustaría? ¿Qué has disfrutado? Por ejemplo, pues hay mucha diferencia entre la montaña, el show y el norte sobre el vacío, el corto de Omar o la peli de Manuel y al rato, no sé, puede ser una comedia, ¿no? Sí. Fíjate que tengo más claro, o sea, en mi experiencia me ha tocado trabajar con casi puros directores primerizos o que igual y no es su primera película, pero sí es su segunda o tercera. Y me gusta mucho. O sea, más allá como de qué tipo de narrativas, creo que ese tipo de equipos que se forman de alguien que cree mucho en su proyecto y que trae esta pasión de decir, esta es mi ópera prima o esta es mi segunda peli y le voy a poner el alma, el corazón, la mente, todo. Eso para mí es un sí. O sea, para mí es como mi primer filtro. Así sea tu séptima película también, pero como que esa hambre de hacer cine con los directores y como dices, este olfato es como de lo primero que yo me fijo y lo que digo, sí. Me cuesta mucho cuando llega un director o una directora, un guionista, que llegan y me dicen como que llegan en un sentido más de, es una peli más y es para hacer dinero, ¿no? Porque me ha tocado. Y digo, no está mal, porque finalmente todos tenemos diferentes objetivos, pero no es el tipo de cine que a mí me mueve. Entonces, yo creo que esa es como un poco mi tirada, como ir con personas que busquen hacer un cine. Tal vez se le podría nombrar más independiente, ¿no? Porque el cine independiente normalmente, más bien el cine pasional normalmente es independiente. Y creo que va por ahí, porque justo hoy platicaba con una amiga de ya deberíamos hacer una comedia romántica que súper taquillera. Y yo le decía, sí haría una, porque nunca he hecho una y obviamente me encantaría tener esa experiencia, pero no la busco, ¿no? O sea, no es así como, lo que quiero. Me encanta escuchar a guionistas y a directores que traen propuestas nuevas y con mucho corazón. Y yo creo que esto me va a llevar, por eso Tesoros, que es mi productora con Sofía y con Claudia, tenemos como un poquito ese filtro, ¿no? O sea, nos gusta que los proyectos que llegan a nosotros normalmente son de chicas o chicos que van empezando o que vieron una película de Claudia, que Claudia es una directora extraordinaria y les encantó, entonces buscan a Claudia y Claudia es como muy, muy mamá en ese sentido, ¿no? Como que abraza mucho a la gente. Y nos gusta que lleguen por ahí los proyectos. No estamos buscando como hacer mucha lana de esto porque eso no nos mueve. Entonces yo creo que por ahí va a ir mi camino. No sé a dónde me lleve y también dependemos de muchas cosas para que el cine en México funcione, pero yo creo que voy por ahí. Platícanos un poco sobre este proyecto. ¿Cómo funcionan estas tres? ¿En Tesoros? Ajá. Sofía es una amiga ¿Cómo y surge, colega. para empezar? O sea, ¿se conocen? Sí. ¿Cómo es esta historia? Ella y yo empezamos a trabajar juntas. De hecho, es muy chistoso porque cuando yo empecé a trabajar con ella, yo tuve su puesto porque ella ya se iba a hacer una película. Okay. Entonces ella se fue a hacer la peli y yo entré en su puesto en una casa productora. Y estuvimos ahí juntas 4 o 5 años, más o menos en los mismos puestos, ¿no? Casi siempre éramos colegas con las mismas responsabilidades y nos hicimos muy buenas amigas. Entonces, un día dijimos como que nos empezamos a dar cuenta que teníamos prioridades y principios muy similares. Entonces, en ese sentido, nos chocaban las mismas cosas y nos gustaban las mismas.
Y un día dijimos como, es que las historias de la gente que está haciendo cine siempre empiezan con, me junté con mi amiga y hicimos una casa productora. Entonces yo le decía, pues siento que ya nos toca, ¿no? O sea, ya nos toca el me junté con mi amiga y hicimos una casa productora. Y conocimos a Claudia en este camino y Claudia es una parte mucho más creativa. O sea, nosotras somos una parte muy producción, muy operacional, también una producción creativa, pero Clau es esta parte dirección, guión, etcétera. Entonces, además de que la primera vez que nos juntamos nos morimos de risa 3 horas y eso creo que fue fundamental para decir, ok, quiero estar con estas chicas siempre. También como que necesitábamos esta parte de Clau como de un filtro con más experiencia y un filtro con una visión hacia la dirección y hacia el guión. Y entonces surge Tesoros también buscando espacios donde a nosotras nos gustaría trabajar. Juntas tuvimos experiencias donde la pasamos muy mal trabajando, entonces siempre decíamos, ojalá hubiera una casa productora donde se trabajara así, así, y tuviéramos sueldos buenos y tuviéramos horarios decentes. Entonces decíamos, pues que eso sea Tesoros, que sea el lugar donde se trabaja bien y bonito, ¿no? Entonces esa es la intención de Tesoros, como un proyecto para desarrollar y producir cine, sobre todo independiente, pero también con una visión de trabajo digno. O sea, ese es el punto. Excelente. ¿Y por qué el nombre? ¿A quién se le ocurrió? Está muy chistoso porque ellas vinieron a Querétaro, ambas viven en Ciudad de México, y vinieron a Querétaro un día y me ayudaron a llevar unas cosas de mi casa a un bazar aquí que se llama Tesoros. Entonces nos pasamos 3 horas viendo Tesoros y decíamos, ay, sí, no sé qué. Y ese día en la noche fuimos a unos tacos que se llamaban Tesoritos. Y entonces nos empezamos a reír como, ¿por qué está tanto el tesoro en nuestra vida? Y literal de esa plática y esa risa dijimos, güey, pues Tesoros Films. Sí, Tesoros Films. Y cuando vimos el logo que nos lo hizo un amigo de Claudia, dijimos, se ve precioso, y ahí quedó, ¿no? O sea, como que fue una experiencia de las 3 y tampoco tiene tanto trasfondo, pero nos encanta. Muy atinado el nombre. Sí. Está muy padre. Oye, Vivi, bueno, sé que te encanta el cine, sé que te estás dedicando a esto. Ahorita viene un cambio en tu vida. Pero ¿qué te gustaría hacer a ti? Hablando de este cine independiente, de que te gustó Catch Me If You Can, ¿qué te gustaría a ti? O sea, ¿dónde visualizas esta parte de Vivi? Si pudiéramos ponerlo en algunos largos, en algún docu, tú cuéntame. Fíjate que me gustaría, o sea, mi sueño es seguir produciendo en México, sobre todo en Querétaro, la verdad. Y la verdad es que me gustaría seguir haciendo cine de directores emergentes o de directoras emergentes. Sí, también tengo mucha curiosidad por conocer un mundo del cine más, pues más estilo Hollywood, pero esa es mera curiosidad porque quiero entender cómo funcionan estas mega películas. O sea, maquinaria. La maquinaria. Te digo que mucho viene de esta curiosidad que te platicaba de niña. O sea, hay una serie que estoy viendo que se trata como de un equipo de producción que trabaja en un estudio en Canadá. Y entonces todos los problemas en los que se mete el equipo, el AD con la productora, no sé qué. Entonces se me antoja también ver qué se siente una película de superhéroes, ¿no? Así como que sí tengo mucha curiosidad por eso y ahorita es donde voy hacia allá. O sea, quiero ver de qué se trata eso. Pero si yo pudiera elegir venir a México a hacer una película por año y que sea una experiencia como la que tuve ahorita haciendo Hiena con Manuel o con Omar haciendo El Percutor, yo sería feliz. O sea, ese sería así como mi súper sueño. Y yo hago películas y siempre digo que las películas que produzco siempre las voy a producir para que se vean. Entonces, el caminito de una película que se va a festivales es de lo que más disfruto. Entonces, a mí me encantaría seguir viniendo a México a hacer películas, llevarlas a festivales y que ese sea mi estilo de vida, ¿no? Eso yo sería así feliz. Pero también estos años me han llevado a priorizar otras cosas y un poco, o sea, yo siempre voy a hacer cine siempre y cuando combine con mi estilo de vida. Entonces, voy hacia un camino en donde el cine me permita tener una familia feliz y me permita yo estar feliz y poder hacer ejercicio y poder ver amigos. Entonces, mis prioridades van allá. Tu base. Mi partes base. De esa base. Y todo este sueño de hacer cine siempre lo voy a hacer. Lo voy a hacer siempre y cuando combine con lo otro, ¿no? Entonces, estoy yendo hacia allá. Busco como vivir feliz y a seguir haciendo cine. ¿Y por qué te digo esto? Porque conozco mucha gente que se dedica al cine y que es completamente infeliz y que sigue haciendo producciones y sigue haciendo películas
y ves su vida personal y de verdad están infelices. Y me lo han dicho, pues, o sea, no es una percepción, sino como que me lo comunican. Entonces, yo voy a seguir haciendo cine siempre y cuando la base esté sólida. Y un poco eso lo decidí hace poco. O sea, yo creo que tiene 1 año que decidí eso. Pero voy hacia. Si combina, yo feliz. Sí, porque como te comentaba, es cruel. O sea, el mundo del cine, estar en el set, ahora que estuvimos en Jena, yo me di cuenta y lo comenté con Alejandro, pero ves como estar en un lugar, haz de cuenta, es una burbuja, y es como estar en un lugar de adictos. Como cuando vas un fin de semana, un retiro. Entonces, lo que dura el tiempo del rodaje, estás todo ahí inmerso en una burbuja, estás en un ambiente creado exclusivamente para esa actividad. Cuando termina el rodaje, te sueltan, sales al mundo real y es un golpazo. Sí, totalmente. O sea, así viene una mega bajón emocional. Sí. Pero es eso, es impresionante. La gente que no tiene el gusto de trabajar o de convivir, me gustaría que les explicaras cómo es el proceso. Haz de cuenta desde que se va a hacer una película, cuántas etapas tiene, para que entiendan lo complicado que es hacer una película. Sí, y esto que dices de la burbuja es que sí se siente así, es impresionante. Pero miren, la experiencia de una productora, una película empieza con la idea, ¿no? Entonces llegan ya sea con una idea o con un guión o con un argumento o algo escrito o pensado sobre qué quieren hacer, y desde ahí empieza el trabajo de un productor. Y es acompañar a esta persona a que esa idea se materialice en algo que funcione para empezar a buscar financiamiento. Entonces esa ya será como la etapa 2, pero esto es el desarrollo del proyecto. Y creo que es muy similar a cualquier industria, ¿no? O sea, la automotriz o no sé por qué ahorita dije automotriz, pero cualquiera, que es como tú empiezas con una idea y entonces hay que empezar a desarrollarla. El trabajo de un productor es llevar ese caminito y decidir hacia dónde se desarrolla. No todas las películas se desarrollan igual y hay unas rápidas y hay unas más lentas. Entonces también es un poco esa paciencia y ese ojo de entender en qué cajita va la película. Después pasamos a la etapa de financiamiento, que podríamos decir que es como parte de la preproducción y es buscar el dinero para hacer el proyecto. Y también hay muchos caminos. En México, afortunadamente, cada vez hay más. A veces está medio castigado, a veces está medio monopolizado, pero cada vez hay más caminos para financiar películas. Y una vez que se financia o que se consigue, ahora sí empieza como la etapa formal de preproducción, que es buscar a todo el equipo. Normalmente en la etapa de pre y de desarrollo, pues ya tienes a tu equipo creativo, ¿no? Ya tienes a tu director o directora y tienes a los productores, pero ahora falta todo lo demás. O sea, quién va a fotografiar, quién va a hacer arte, quién va a hacer vestuario. Desde eso hasta quién va a ser el chofer que nos mueva, quién va a ser el que nos cocine todos los días. Entonces es súper amplio lo que hay que hacer en la etapa de preproducción. Y luego pasa a la producción, que ya es grabar, ¿no? Y es la etapa más bonita, la más... a mí es la que más disfruto, pero también es la más complicada, porque es junta a 50 y tantas personas, 100 y tantas personas, depende del tamaño de tu película, y haz que todo funcione en tiempo y forma. Entonces, el productor siempre tiene un papel muy importante y muy difícil, porque eres el más olvidado y el más amado a la vez. Entonces, es una cosa también muy personal, ¿no? También de las relaciones personales que haces. Eres como coach, papá, mamá. Eres todo. Y eres el diablo también. Y eres el responsable y culpable de todo lo que pasa. Exacto. Y hay algo bien importante que esto sí me gustaría decirle a la gente que no conoce y a la gente que hace cine, que es que hay que entender que trabajamos con humanos, ¿no? Entonces también la responsabilidad de un productor es entender eso. Psicólogo. Y es entender... Y también entender que esos humanos tienen que descansar y tienen que comer y tienen familia y tienen cosas importantes de la vida y que tú no puedes prescindir de esa parte, ¿no? Humana. Entonces, estos últimos proyectos que he hecho, fíjate que me han forjado mucho en ese sentido como de entender. Trabajamos con humanos. O sea, no nos despersonalicemos, por favor. Y después de esta burbuja que comentas que sí es, no sé, 4 o 6 semanas de estar con la misma gente todos los días, haciendo lo que les apasiona a todos y al mismo tiempo resolviendo problemas y al mismo tiempo unos se bajan del barco y otros se suben y tal, de repente llega un silencio absoluto de ¡pum! Se acabó, fue el último día de rodaje y empieza la postproducción.
Y en la post ya es toda la etapa que es mucho más solitaria, mucho más íntima. Ahí ya se involucra un postproductor, un editor, el director y el productor sigue, pero es una cosa mucho más íntima, ¿no? Entonces ahí ya ves todo lo que grabaste, todo lo que te costó estos meses o estos años de preproducir y producir, los ves materializados en audiovisual y ahora es elegir qué se quita, qué se pone, qué se va, qué se suma, etcétera. Y al final, pues ya es la parte de difusión, distribución, que es ya tienes tu película y la llevas a donde quieres que se vea. Esto puede ser festivales, pueden ser salas de cine independiente, puede ser que la subas a una página pública. Ya, pues un productor decide hacia dónde se va y es como un bebé, porque literal nace, crece, se reproduce y muere. Y entonces, ya que se fue, seguirá viéndose o no, pero pues ya fue la vida de la peli, ¿no? Entonces, esa es un poco es la etapa, bueno, las etapas de una película o de un proyecto audiovisual que sí es muy reconfortante y luego lo ves y luego se va y luego llega otro y entonces así es un poco el ciclo. ¿Cuánto tiempo dura eso? Una prox. En promedio, para que una película, digamos, desde la idea, ¿no? Que les decía que es el primer momento hasta su difusión, el promedio en México, por mi experiencia, yo diría que es entre 2 y 3 años. Hay unas que son más, hay unas que son menos. Es que depende de muchas cosas, la verdad. Pero yo creo que una película independiente, sobre todo las películas que se financian con fondos gubernamentales, que son de las que yo he hecho, 2 y 3 años es un poco la vida de un proyecto. O sea, 3 años de un bebé audiovisual. Nada más para que chequen el trabajal que es. Exacto. Y no hay garantías de que vaya a ser un éxito, ¿estás de acuerdo? No. Y es muy subjetivo todo. Exacto. Es un riesgo, siempre. Siempre es un riesgo y también somos una industria de riesgo. También siento que por eso cada vez vamos más formalizados, pero todavía falta mucho. Porque aunque somos arte, porque finalmente sí hacemos arte, somos un arte muy capitalista. Y esa es la realidad. O sea, somos un arte que requiere de mucho dinero para que funcione. Y mucho, o sea, mucho es subjetivo, ¿no? Hay gente que hace pelis con 3 pesos, hay gente que hace pelis con 50 millones. Esa era la pregunta millones. que te quería hacer. O sea, 2, 3 años, más o menos el rango de gasto, digo, puede ser súper cara, pero en México, un promedio. Fíjate que es algo muy chistoso porque Eficine, que es uno de los estímulos fiscales que apoyan al cine en México, puso un tope desde hace muchos años de 20 millones. Eso es lo que ellos dan. Y ahora hay un fenómeno... Solo para producción. Para producción. Hay un fenómeno muy chistoso que es que ahora todos los presupuestos casualmente son de 20, 25 millones. O sea, yo creo que el hecho de que el fondo, o bueno, de que el estímulo fiscal haya puesto el tope de los 20 millones hizo que la industria se ajustara para que ese es el tope de una película independiente. Algunas alcanza, algunas no. Ahora sí que para hacer un presupuesto dependes de miles de cosas. O sea, dependes de cuántos personajes, en qué época está desarrollada la historia, cuántas locaciones, incluso cuántas páginas tiene el guión, ¿no? Entonces tu presupuesto puede ser de 3 o de 50 mil millones, lo que tú quieras. Y yo te digo esto de los 20 millones porque a mí me ha pasado que cuando platico de películas con productores, casi siempre es como, es peli de 20 millones. O sea, como que ya es como el tope al que llegamos porque es lo que el estímulo fiscal nos da. Pero sí hay una realidad en donde eso nos está ayudando y nos está afectando. ¿Por qué? Porque entonces hay películas más baratas que estamos siguiendo haciendo presupuestos de 20 millones y la realidad es que podrían ser menores. Pero como que esta ambición de yo quiero ganar este fondo nos ha llevado a ampliarlas. Y luego hay pelis que realmente cuestan 90 millones, hacemos presupuestos de 20, llegamos al rodaje y todo el mundo está mal pagado y mal comido porque no nos alcanzó. Entonces, es muy difícil decir cuál es el promedio de lo que cuesta una peli. Lo que sí puedo decir es que creo que cada vez más festivales de cine y cada vez más productores empiezan a hacer presupuestos más adecuados en el sentido de que la gente gane digno y que se hagan los días que se necesita realmente para hacer la película. O sea, sí veo cada vez más productores preocupados por eso. Y yo te puedo decir que mis primeros cortometrajes los hice con, de verdad, no es broma, 5,000 pesos. O sea, y de que mi mamá me prestó 1,000, la mamá de Chuchito le prestó otros y así. Y se pudo y se hizo y fui muy feliz haciendo otros. También he hecho películas de mucho más dinero. Y realmente lo que importa no es tanto qué tanto tienes en cuestión económica, sino
qué tanta capacidad tienes de contar una historia fregona o sea, con un recurso que sea adecuado para contar la historia, pues. O sea, el presupuesto siempre se va a poder más. O sea, siempre te van a decir, oye, 1,000 más, pues sí, 1,000 más. Oye, 1,000,000 más, pues venga, 1,000,000 más. El director nunca te va a decir, no necesito dinero, al contrario. Pero sí es importante como entender, a ver, la peli cuesta 10 pesos, voy a pedir 10 pesos al estímulo y con 10 pesos la voy a hacer. Y no ambicionar a más ni a menos, ¿no? O sea, como que sí encontrar lo real, cuánto cuesta realmente. ¿Qué le hace falta al cine mexicano desde tu percepción? Creo que le hace falta difusión. Esa es la realidad. O sea, se producen al año muchísimas películas en México. No tengo ahorita la cantidad, pero hay una estadística del IMCINE que saca cada año. Se producen una cantidad impresionante de películas. Y las que se ven, me atrevería a decir que son el 10%. Las que se ven sobre todo en salas más concurridas, ¿no? O sea, en salas comerciales. Y esto pasa porque está muy monopolizado la distribución. La distribución de una peli normalmente son o cines o festivales de cine. Y ambas están súper manipuladas, más bien. O sea, como que... O sea, yo acabo una peli y sé que salas es complicado, pero digo, la mando a un festival, ¿también es problemático? Desgraciadamente sí. O sea, yo me atrevería a decir que es mucho más fácil entrar a un festival de cine si ya tienes como un nombre en la industria o alguien que conozcas o alguien que... No siempre, o sea, no voy a generalizar. ¿Cómo funciona entrar a un festival? ¿Mandas tu material, pagas, me imagino, una cuota y de ahí seleccionan a ver si entras o no? Exacto. Abren una convocatoria al año. O sea, los festivales casi siempre en México suceden en las mismas fechas, ¿no? En enero sucede tal, en junio otro, en octubre otro. Y abren su convocatoria para largometrajes, la mayoría ficción documental y cortometrajes. Y tú entras a la convocatoria. Algunas cuestan, otras no. Depende del festival. La cosa de los festivales de cine es que casi siempre es iniciativa privada. Entonces hay veces donde ese año hubo mucha lana y hay veces donde ese año el patrocinador no le entró, entonces tienen menos capacidad de escoger películas. Ahora sí que es muy cambiante. Y tú, o sea, es una convocatoria y ellos te seleccionan. Tienen un jurado y ese jurado selecciona qué películas son la selección oficial, ¿no? De ese festival. Y funciona en México y en Sundance, internacional. por ejemplo, igual. Sí, todos son prácticamente lo mismo. La verdad es que yo tengo más experiencia con festivales en México. Internacional sí he ido a algunos, pero pues con los que más he participado es en México. Y sí he notado que la gente como que ya está muy... pues como muy de ahí siempre son los mismos, ¿no? O sea, siempre se ven los mismos. Y sí es una realidad. Y es triste también. Entonces te desmotiva de decir, oye, voy a inscribir mi peli a tal, aunque ya sé que lo más probable es que no quede. Y es complicado. Y creo que es una cadenita. No puedo culpar solo a los festivales. O sea, es una cadenita porque finalmente estos festivales son... dependen de patrocinadores como dependen de gobierno de los estados o de los municipios donde se desarrolla. Entonces, si les recortan el presupuesto, por ejemplo, a cultura, automáticamente se les recorta el presupuesto al festival, automáticamente aceptan menos películas y automáticamente tus posibilidades de entrar son menores. Entonces, es una cadenita que en realidad yo no puedo culpar solo a los festivales. O sea, es un sistema que el gobierno y cultura y México no ha logrado como enfocar qué necesita el cine mexicano en esa distribución, que es la más común para nosotros. Porque las taquilleras, pues finalmente son empresas. O sea, ellos quieren ganar de tu peli. Si tu peli no les va a dar el contenido suficiente para que ellos vendan boletos, pues no te la van a comprar. Y eso se respeta porque así funciona su empresa. Pero los festivales de cine es el lugar donde pues más cine independiente podrá tener una ventana. Entonces sí es una cadenita que tenemos que ir más atrás para poderla solucionar. Sí, es un cuello de botella grave. Sí. Que se hagan tantas películas y que no puedas verlas. Sí, y es muy triste porque tú ves el esfuerzo de toda la gente y ves lo que les cuesta hacer el rodaje para que no se vea, ¿no? O sea, y no digo que el hecho de que se vea en, no sé, en una plaza sea menos, al contrario. O sea, yo creo que cada película tiene su sala y tiene su distribución. Depende de qué estés contando. Pero lo complicado es cuando tú buscas y te cierran la puerta, ¿no? O sea, cuando tú vas, no sé, a una cineteca del estado y te dicen, sí, o sea, sí te la presto, pero te la presto un martes a las 10 de la noche.
Es como, güey, ¿quién va a ir? No va a ir nadie. O sea, dame un sábado a las 10 de la mañana para que la gente vaya. Entonces, es muy desmotivante darte cuenta que hiciste todo el esfuerzo y que ya cuando vas a decirle a la gente, esta es mi peli, hay un tope bien fuerte en el cine mexicano. O sea, hay un tope de hasta aquí. O si eres Chuchito Pérez, ahí sí puedes entrar. Pero si es tu primera peli, te dan el martes a las 10 de la noche. Entonces, yo he escuchado gente del extranjero que dice, es que qué buen cine mexicano hacen y no entiendo por qué no se ve. Y yo siempre digo, pues yo tampoco entiendo. O sea, yo creo que es lo que más tendríamos que enfocarnos ahorita para que lo otro también funcione. ¿Qué se podría hacer? Porque digo, el gobierno ahorita tiene otras prioridades, ¿no? Y desde hace años. Y pues todo el mundo sabe muy bien el éxito que ha sido la India y Bollywood y Estados Unidos lleva pues, casi más de un siglo haciendo cine, invadiendo culturalmente a los demás. Pero pues México está como en este limbo, ¿no? Hubo un bache fuerte, pero ahorita se produce un buen, ¿no? Y puso aquí Netflix y Amazon sus oficinas, pero aún así no es suficiente. Sí. Pues mira, las plataformas han sido, yo creo que lo que ha impulsado más esa difusión. Te pagan muy poco, ¿no? Depende, es que depende de mil cosas, pero, o sea, algunas pagan muy poco, otras, de nuevo, te dan, sí, te doy un contrato de 3 meses y ni te ponen o sea, no te hacen publicidad, ¿no? Pero tampoco dejan que tú hagas publicidad. Entonces, tu peli está en estas plataformas, pero nadie se enteró, al menos que tú en tu Instagram estés todo el tiempo publicando. Entonces, yo creo que tendría que haber, no podría decir, mira, no creo que sean más espacios, creo que los espacios existen. O sea, aquí en Querétaro tenemos la Cineteca y tenemos varios centros culturales que perfectamente podrían funcionar como una pequeña sala de cine. Hace falta gestores, o sea, hace falta gente que sepa de esto y que participe en estos recintos y que estén buscando. Hace cuenta que en los festivales es muy común que haya como, tiene un nombre que ahorita se me olvidó, pero es como gente que va a diferentes festivales a ver qué películas están estrenando allá para traerlas a la suya. Y entonces así es como funciona un poco, como que si fuiste al Festival de Morelia y viste que se estrenó tal, entonces tú que eres del Festival de Rotterdam, buscas a ese director y te lo traes a tu festival. Y ese tipo de gestiones son muy buenas, porque entonces ahí es cuando la distribución es un flujo y se empieza a compartir. Y creo que debería haber más gestores de distribución que estén trabajando en recintos, ya sea públicos o privados, y que estemos en comunicación los productores con ellos para que sí realmente haya oye, yo tengo una peli que la voy a estrenar en el 2026, te voy mandando para que lo veas y tú veme diciendo qué fecha me das, y entonces hay una transacción, ¿no? Ellos van a ganar y nosotros también. El problema es que cuando tú llegas a estos recintos, normalmente pasa en los recintos públicos, la persona que te atiende no tiene idea de qué le estás hablando. Y entonces ellos atienden por decirte, que viene la Sinfónica. Pues sí, eso ya se lo saben porque cada año se presenta la Sinfónica. Pero cuando tú llegas como productor de cine es como, ¿pero qué hacen? ¿Pero de qué es la película? Pero, o sea, no tienen ni idea de que el cine es parte de este flujo cultural mexicano. Entonces es muy complicado lidiar con esa gente porque dices, bueno, a mí me costó tanto, lo metí a un fondo gubernamental, el IMCINE lo aprobó, el IMCINE dijo que estaba chida mi peli, me dieron dinero para hacerla, la traje y luego vuelvo a otra institución gubernamental y me dicen, ¿qué? ¿Pero de qué es eso? Bueno, sí, te doy el martes a las 8 de la noche. Entonces es un tope. Yo creo que debería haber gente más abierta a nuevas experiencias de arte y cultura, no solo el cine, o sea, también otro tipo de teatro, otro tipo de pintura, de muchas cosas, que solo las que ya sabemos que siempre se presentan. Y ahí eso yo creo que haría la diferencia. Y que eso suceda en todo México, ¿no? O sea, como que podamos estar más abiertos a nuevas experiencias de cultura, que no sean las de siempre. Entonces yo creo que va por ahí. Oye, cuéntame, estuviste en Monterrey, ¿no? Cuando estuviste haciendo El Norte sobre el Vacío. Sí. Vienes a Querétaro, estuviste en Ciudad de México. ¿Cómo es tu lectura sobre el termómetro creativo de este rubro audiovisual, hablando en todo sentido, y también del cine en México, o sea, el país, y Querétaro? Fíjate que afortunadamente estoy produciendo en un momento en donde el cine está más descentralizado. O sea, llevábamos años haciendo cine en Ciudad de México y se hicieron grandes películas y salieron grandes directoras, directores, productores, etcétera. Pero cada vez más estamos expandiendo las producciones a lo largo del país.
Y afortunadamente mis créditos y mi semblanza va hacia casi puras producciones fuera de la Ciudad de México, lo cual me encanta. En el norte del país, en Monterrey, se está haciendo muchísimo cine y además la verdad es que hay una cultura tan rica en el norte que están explotando todo eso que llevan tantos años cultivando como cultura y lo están poniendo en el cine. Y lo están poniendo en otras artes también, pero en el cine se está viendo mucho la cultura norteña. Y es que lleva años siendo súper rica, pero no la veíamos o estaba muy estigmatizada, ¿no? O sea, el norteño en el cine hablaba igual siempre. Entonces yo creo que México se está dando a conocer a través de una cultura real y a través de retratarlo como realmente es. Y es muy distinto lo que se está haciendo en Monterrey a lo que se está haciendo en Guadalajara, a lo que se está haciendo en el sureste, porque cada uno está saliendo como con una personalidad de estos somos, ¿no? O sea, nosotros nos creamos en el norte y este es el tipo de proyectos que hacemos. Como la comida. Como la comida, exacto. Y es súper padre darte cuenta de esa diversidad, ¿no? En Querétaro también está pasando, lo cual me pone muy contenta, porque estamos empezando a hacer, o sea, no sé, por ejemplo, Animal Sagrado, que se hizo, si mal no recuerdo, hace 2 años, es una película que habla de la cultura queretana prácticamente. O sea, habla de los personajes ilustres queretanos que estuvieron, no me acuerdo en qué años, pero salen ahí, ¿no? Hiena, que está inspirada en un hecho real que sucedió en Querétaro. Y los proyectos que vienen, más allá de hablar de Querétaro, los hacemos los que crecimos aquí y sabemos cómo funciona y vemos esas locaciones todos los días en el coche, etcétera. Entonces yo creo que esa diversidad es la que está haciendo que el cine mexicano sea mucho más interesante a lo que venía siendo cuando estaba más centralizado. Y también creo que ayuda a que más gente se anime, ¿no? O sea, ahora ya es posible. O sea, ahorita ya decir, oye, yo estudié cine en Querétaro y voy a hacer una película aquí con mis amigos, ya es mucho más posible que hace 10 años. Entonces yo creo que eso va a ayudar mucho a que veamos más cosas. Oye, Vivi, y también esta parte del quehacer audiovisual, hay muchos vicios, ¿no? Todos estos años que ya llevas trabajando, ¿cuáles son áreas de oportunidad para trabajar como industria? O como, sí, pues somos una industria al final de cuentas. Uh-huh. ¿Qué has visto que se puede trabajar para mejorar ampliamente? Yo creo que una de las cosas, las primeras cosas que pienso, y es difícil, porque yo me he encontrado en esa posición, es dar primeras oportunidades. O sea, casi siempre es como en los CVs, ¿no? Así que una oferta de trabajo de que se requieren 7 años de experiencia, tener licenciatura y maestría y tanto, ¿no? Y es como, ¿a qué hora voy a tener 7 años de experiencia si nadie me da la primera oportunidad? Me ha pasado con plataformas que cuando ellos producen, o sea, cuando ellos dan el dinero para que produzcas, pero es un original de ellos, te dicen, todas las casas de departamento tienen que ya haber tenido una peli con nosotros o ya haber tenido una serie o una película estrenada en plataforma. Entonces ya eso te reduce a trabajar con los mismos de siempre. Entonces, ¿dónde están las primeras oportunidades? ¿Dónde estamos nosotros como productores o como directores diciéndole a la gente, vente, que esta sea tu primera oportunidad? Y te digo que no es fácil porque yo me he encontrado en puntos de dar primeras oportunidades y arrepentirme, O sea, y decir, güey, me hubiera sido mucho más fácil y mucho más barato buscar al que ya sabía. Pero es un riesgo también, porque luego los que saben ya están muy amargados. Exacto. Y son unas divas, es correcto. Exacto. Entonces, es un balance. O sea, yo digo este discurso de hay que dar las primeras oportunidades, pero yo me he visto de decir, no lo hubiera hecho. Entonces, por eso el olfato que te platicaba, sí. ¿No? Como que hacer estos como productor es como armar un equipo de cualquier deporte y por lo regular las selecciones o equipos campeones es una mezcla de juventud con experiencia, pero para atinarle. Sí, exacto. Y es un riesgo. Y un poco como productor es tu riesgo, ¿no? Pero sí creo, o sea, por ejemplo, trabajé con una casa productora de Londres y ellos me platicaban que por ley, o sea, la ley de cine allá dice que por cada producción tienes que tener 2 trainees. Y esos trainees pueden ser los que llevan el café, pueden ser los que te imprimen las copias, X, ¿no? Tú decides. Pero por ley tienes que tenerlos en tu crew. Entonces eso ya hace que al menos 2 personas tengan una experiencia en set de decir, ¿sí me gusta o no me gusta? O que tú les veas potencial y entonces ya los jales al siguiente proyecto. Eso cambiaría completamente la industria en México. Un semillero. Sí, ser un semillero de nuevos
talentos. Hay mucho talento en Y es que, por ejemplo, cuando me ha tocado ir a escuelas de cine o de comunicación, todos me preguntan lo mismo. ¿Cómo le hago para entrar? Y entonces yo digo, bueno, o sea, normalmente yo les paso mi contacto, pero tampoco es que yo tenga 5 rodajes a la semana, ¿no? O sea, yo estoy en las mismas buscando mi camino, buscando contactos y entonces a mí yo quisiera llevarlos a todos, pero no puedo. Y entonces creo que hace falta más gente que diga, vente a mi proyecto a que me veas, ¿no? O sea, igual y no toques nada porque no sabes, pero que nos veas, que nos aprendas, que decidas si te gusta o no. Cuando te enseñan a manejar, o sea, yo recuerdo te dicen, te sientes acá o atrás y ve lo que hago. Pero ¿a qué hora voy a manejar? Primero necesito que veas todos los movimientos que hago. Sí. Y ese es un área de oportunidad muy grande en la industria. O sea, necesitamos ser mucho más abiertos a los nuevos talentos. Mi primera oportunidad fue de una de mis grandes amigas y mi mentora en la producción. Ella me vio y dijo, ¿qué has hecho? La neta, publicidad. Bueno, a ver, vente. Y la primera semana estuve con ella en la oficina, como que vio que sí podía yo hacer lo que ella me estaba pidiendo. Y de ahí todos mis proyectos fueron con ella. Pero porque ella dijo, vente, siéntate, te voy a pasar mis formatos, te voy a enseñar más o menos cómo es. Sí, ok, vente. Sin ella, yo no sé si yo lo hubiera armado o me hubiera encontrado más tarde o no sé. Pero eso falta. Ese es un vicio que no nos hemos quitado y siempre le hablamos al amigo o al que ya llevamos 8 proyectos con ellos o al que tal me recomendó, ¿no? Entonces yo creo que ese es un área de oportunidad en el cine. Otra creo que es abrirnos a lo que te decía hace rato de los presupuestos, ¿no? O sea, necesitamos presupuestos más claros. O sea, no podemos siempre pedir 20 millones nada más porque Oficina da 20 millones. Entonces, ¿por qué? Porque entonces, si nosotros pedimos 16 millones y hay una peli que puede usar los 4, entonces ahí ya son 2 pelis. Sí. En vez de que una se lleve los 20 y se gaste 10 y los otros 10 los malgaste o les dan unos sueldos locos a los directores y a los fotógrafos. Entonces yo creo que como productores tenemos una gran responsabilidad de decir, a ver, mi peli cuesta esto y este es el dinero que voy a pedir y el que voy a usar. Y no inflar a, tú pide 90, porque me ha tocado, productores de que esta peli 90 y ya. En eso se decidió y tú haces un presupuesto y le mueves todos los números y de repente te dio 90 y es lo que metes. Y está mal, la verdad. Y la verdad es ética. Es ética. Es ética y sobre todo entender el valor que sí es una industria, pero también es un arte, es parte de la cultura nacional y que hay gente que también, como dices tú, necesita una oportunidad, ¿no? Exacto, y que nuestra responsabilidad, exacto. Y nuestra responsabilidad es, si los fondos ahí están, porque afortunadamente ahí están, o sea, de verdad que México yo creo que es de las industrias más amigables en cuestión de fondos gubernamentales para hacer cine, federales y estatales. Pero el problema es que nos lo estamos acabando diciendo, yo quiero ser el primero en la fila y quiero ser el primer folio para ganar el Eficine. ¿Y cuánto cuesta? 20 millones. ¿Por qué? Porque es lo que da Eficine y ya. Y entonces le estamos quitando oportunidad a mucha gente y al mismo tiempo estamos viciando a la industria en sí. Estamos diciendo que las pelis cuestan esto porque nadie se lo está cuestionando. O sea, nadie está diciendo porque, no sé, porque tal me cuesta, tengo tantas locaciones, tengo tantos personajes, tengo tanto, ¿no? Ese es un vicio que nos tenemos que quitar, definitivamente. O sea, necesitamos hacer presupuestos de lo que realmente cuestan las cosas. Y digo, áreas de oportunidades muchas, pero estas las que se me ocurren. Creo que hay otra muy importante que es la cuestión de género. O sea, la verdad es que afortunadamente cada vez más mujeres estamos en posiciones de poder, por llamarle de alguna manera, o líderes de departamento. Toma de decisiones. Y toma de decisiones, pero nos ha costado mucho y a la fecha todos los días tienes que luchar con un vato que solo porque eres mujer ya no te toma en serio o lo que tú dices es menor. Y vuelvo a lo que te decía al principio, o sea, parte de lo que yo busco de ser feliz y que mi alma y mi corazón y mi mente estén tranquilas es porque me enfrenté a mucha pelea al respecto. O sea, me enfrenté a mucho de me escuchas porque me escuchas y aunque es la posición que yo decidí estar, es muy pesado. O sea, regresar a tu casa y decir, oye, todo el día le tuve que estar enseñando a un vato que sí sabía y que sí sabe de lo que estaba hablando, es emocionalmente pesado. Entonces, cuando llegas a producciones donde se te escucha de la misma manera en la que escucharían a cualquier persona, o tu palabra, o tu decisión, o tu opinión vale igual,
es un descanso, de verdad. O sea, dices, ok, aquí no tengo que tener la guardia. Aquí estoy bien y aquí soy una persona más. Y cada vez veo y hablo con chicas que están en diferentes departamentos y todas estamos igual. Todas estamos con así como que llegas con ya sé con qué me voy a enfrentar, ¿no? O sea, ya sé que voy a llegar a ¿Estas este producciones set. siempre era productor, la cabeza? Normalmente, sí, normalmente. O director, ¿no? No, ya, ¿y te tocó algún productor que no tuviera esta postura? ¿Contados? Que no, o sea, que me tratara... Que dijeran la opinión es una opinión, ¿no? O sea, Sí, tal cual, sí, universal, sí. abierta. No, sí me ha tocado Ya. afortunadamente trabajar con gente que entiende. No es la mayoría, ¿no? Pero sí me ha tocado trabajar ¿De dónde con viene gente. eso? Cultural. Uf, sí, cultural, totalmente. Es que, o sea, yo te lo digo porque pues, yo crecí en ese mundo en los 90s y como nos educaron en ese entonces, Claro. entonces hay mucha gente que sigue ejerciendo, ¿no? Sí. Y que le pasó la estafeta o el virus, ¿no? Como yo le llamo tal cual. A y otro. a otro y Claro. entonces ya está en una posición de poder Sí. y así. Lo más difícil es desaprender. Sí. Todos aprendimos a hacer de cierta manera y lo más difícil es desaprender a hacer de cierta manera. Y no te digo que yo sea la cabeza del feminismo en la industria, claro que no. Yo también tengo actitudes machistas seguramente que tengo que aprender y desaprender. De ahí más venimos bien, todos. porque de ahí venimos todos. Y me he dado cuenta El incluso. machismo es es parte del sistema. No, y viene del matriarcado. Exacto. Entonces está... Es súper complicado porque yo me he visto a mí misma decir, güey, creo que fui medio machista diciendo esto. O creo que esto no, o sea, como que esto no es congruente con este principio que yo tengo, ¿no? Porque la industria misma te envuelve a veces tomar decisiones como, pues de repente tienes un set y volteas y hay 80 vatos y 10 mujeres y dices, como que creo que no lo hice tan bien. Pero al mismo tiempo, ¿por qué hay 10 mujeres? Porque tampoco hay tantas mujeres a las que se les haya dado la oportunidad. Entonces, es un pasito chiquito, pero sí son pasitos que hay que tomar y hay que arriesgarnos y hay que tomar esas decisiones de todos somos personas y todos queremos hacer lo mismo y tratarnos así. Entonces, cada vez hay más también como, por ejemplo, ahora hay un protocolo antiacoso, antihostigamiento y antiabuso sexual y laboral que casi todas las productoras lo están tomando y ya ese es un pasote, ¿no? Pero hay que seguir. No estamos todavía en el punto donde Y también deberíamos. mucho viene de parte del hombre que tiene que informarse y actualizarse. Es como volver a cargar el nuevo firmware. ¿Estás Sí, de acuerdo? es O sea, resetear. es de ambos lados, ¿no? Y es un yin yang, porque el cine requiere muchas manos, hay muchas cosas muy físicas, hay muchas cosas muy mentales. Entonces, somos complementarios, pero un set tú lo ves y es una cosa divina. Pero tiene que haber un equilibrio, ¿estás de acuerdo? No estoy diciendo que a fuerza tenga que haber un 50-50, no, porque eso ya es, como te decía, armar un crew es, híjole, bien complicado, ¿no? Sí. Sí, mira, depende de muchas cosas. Y luego invitas a alguien y se te baja. Exacto. Y tienes que buscar un sustituto. Todo eso tienes que configurarlo. Sí. Se te enferma medio proyecto. Nunca sabes qué puede pasar. Los dioses del cine son tremendos, ¿no? Son tremendos. ¿Y sabes qué me pasó ahora en la última producción de Yena? Me di cuenta que parte de mi rol como productora, mujer, pues, era motivar a las mujeres a seguir estando. Porque muchas ya estaban como, güey, ya qué flojera. O sea, qué flojera lidiar con esto y qué flojera lidiar. Y era como, güey, ya sé, o sea, sí sé que es pesado, pero no podemos irnos. Necesitamos estar aquí. Porque necesitamos ser estas personas. Entonces, como que me di cuenta que mucho, eso fue como lo que intenté hacer con mis chicas colaboradoras, como esta parte de estamos juntas, vamos a hacerlo. Resiliencia en muchos sentidos, ¿no? O sea, porque, a ver, también pasan muchas cuestiones físicas en donde también de repente yo decía, tengo que ser muy, no sé cuál es la palabra, pero como muy empática con quién estoy hablando y con quién estoy colaborando. Entonces también esa parte como de entendernos como personas, ¿no? O sea, como que a veces asumimos ciertos roles en el set y a mí me tocó como, ok, todos somos personas, todos somos humanos, tú tienes estas habilidades, tú aquellas, entonces tú te dedicas a esto y tú a aquello, fuera de que seas hombre o mujer, ¿no? Entonces creo que eso fue un poco lo que me pasó. Y otra cosa que me gustó mucho, que es algo positivo, es que me di cuenta que había mucho abrazo y mucho amor y muchos espacios que se han hecho de esta misma resiliencia, ¿no? Hubo un punto en donde yo entré al departamento de vestuario, que normalmente son chicas las que trabajan en el departamento de vestuario, por cuestiones de género, por muchas cosas que ya platicamos, pero
me pasó a entrar y estaban cortándose el pelo todas, ¿no? Entonces era un círculo de ahora te toca a ti y ahora te toca allá. Y entonces para mí fue un respiro de decir, ay, qué rico. Como que un ratito de reírnos, cortarnos el pelo, y como que me sentí muy acompañada. Y dije, bueno, es que estos espacios de resiliencia y de lucha y de todo el tiempo como sentirnos que estamos en guardia, también genera tiempos de mucho amor, espacios de mucho amor, de mucha colectividad y mucho compañerismo. Y no solo en las mujeres, ¿no? O sea, como que mi ideal es buscar que esos espacios se generen en el crew en general. O sea, que todos sintamos eso. Te voy a confesar algo que he estado meditando los últimos meses, bueno, ya años desde que soy papá, pero últimamente he formado un grupo en la escuela de mi hijo con hombres, no somos muchos todavía. Pero esta parte que dices, y lo pude notar en el set, o sea, el hombre tiene también emociones, pero nos han educado a, tú eres un macho. Sí. Pero la verdad te das cuenta inmediato cuando dices, este güey está a punto de caerse. Totalmente. De doblarse. Sí. Así está en el... Entonces, pero los hombres necesitamos tomar esta parte y tener esos espacios de contingencia. Decir, a ver, compadre, ven, ¿qué te está pasando? Sí. ¿Cierto? Totalmente, no, totalmente. ¿Y sabes qué pasa? Me di cuenta también en este rodaje. Y digo, hablo de este rodaje porque es el último en el que estuve, pero me ha pasado en varios, que hay mucho, no sé, por ejemplo, a mí me pasó un día que llegué al set y yo le estaba pasando muy mal en la cuestión personal. O sea, yo llegué con la nubecita gris, ¿no? Y entonces todo me cagaba, todo era de que... Tus lentes. Así. Ajá, exacto. Y entonces llegó una de mis asistentes de producción, ¿qué tienes? Y me solté a llorar, así de, ¿qué es que esto y aquello? Es que me está pasando tal. Y entonces yo no quería venir hoy y como que me abrazó y ya, o sea, soltarlo ese día fue, era lo que necesitaba. ¿Y qué más? ¿Qué mejor lugar para soltarlo que el lugar donde estás compartiendo 36 días con la misma gente? O sea, aunque tengas una pareja... Estás en una burbuja. Exacto. Aunque tengas una pareja, un hermano, un amigo, alguien... Estas son las personas con las que estás conviviendo diario. Desayunas, comes y cenas con ellos. Con el mismo objetivo en común. Exacto. Y que todavía faltan 20 días. Exacto. Entonces tú llegas a ese espacio y hay alguien que te abraza en el llanto y te dice, güey, tranqui, todo va a estar bien. Es un alivio. Es un alivio completamente. Y entonces, digamos, en la posición más patriarcal, yo como productora, ¿cómo me vería llorando con mi asistente de producción? ¿No? O sea, un productor ochentero diría, güey, bajaste la guardia y tu asistente de producción te vio llorar. O sea, rompiste todo el esquema organizacional de un set, ¿no? Pero cuando te das esas oportunidades de decir, güey, es que no es que yo sea la productora y tú la asistente, es que soy humano y ahorita le estoy pasando mal y tú me abrazaste y tuve eso de ti y gracias a eso puedo seguir mejor. ¿Qué tienes? Necesito un abrazo, güey. Me urge. Ven. Ajá. Entonces es lo que yo invitaría, y no solo a los hombres, invitaría a la gente del set a decir, güey, abrirse. Hay veces donde no le estás pasando bien y no necesariamente por algo de la peli. No le estás pasando bien porque chocaste o porque hoy tu perro se enfermó o porque mil y un cosas que nos pasan como humanos. Crisis existencial. Exacto. Punto. Exacto. O me duele la panza, me duele la cabeza, lo que tú quieras. Y sí, definitivamente los hombres están mucho más cerrados a eso. O sea, y es un tema cultural, o sea, no es un tema del set, no es un tema de la industria, es un tema cultural y educacional. Pero ojalá encontremos más espacios de humanizarnos y más espacios de decir, aquí estamos todos en el mismo problema y con la misma intención y al mismo tiempo estamos todos buscando la misma solución. Y desde ahí abrazarnos, ¿no? Y no todo el tiempo decir como, no, yo soy el productor y nadie me puede ver débil. ¿Por qué? Ya vieron Mad Men. Exacto. Te quiebras al final. ¿Y por qué vas a romperte? En algún punto, dentro o fuera del set, te vas a romper. Hay una historia que a mí me impresiona de un productor de la Ciudad de México que yo no llegué a conocer, pero se sabía que era duro, ¿no? Así de los pies no se sientan, cómo eres pie y cómo te atreves a hablarme de tú. Así, ese tipo de productor es súper de la vieja escuela. Y un día yo supe que se suicidó. Y la verdad es que a mí esa historia, aunque yo no tuve esa conexión, nunca lo conocí y no me atrevería a juzgar él porque se suicidó, ni mucho menos. Pero escuchando de la gente que sí lo conoció, me decían, güey, es que era un güey súper solo. Y era un güey que la pasaba muy mal y que salía del set y literal se iba a comprar una Maruchan al Oxxo y se iba a su casa y su casa era un desmadre. O sea, este estereotipo que tenemos de la persona deprimida, él cumplía ese estereotipo. Y entonces yo decía, bueno, pues seguramente todo ese enojo con la vida lo saco en el set.
O sea, seguramente todo eso de el pie ahí no se sienta, ¿cómo te atreves? O su papá lo trataba así, nada más se replicó en él, se convirtió en su papá. Sí, ¿no? y te digo, no me atrevo a juzgar su historia porque realmente no lo conocí, pero las estadísticas dicen que lo más probable es que haya pasado por situaciones muy machistas y patriarcales de las que él aprendió y él mismo las sacó, pero realmente nunca fue feliz. Entonces sí pudo haber hecho 400 películas, pero 400 películas infeliz. Entonces, ojalá tengamos una industria de gente exitosa y feliz. O sea, de verdad, ojalá. Un equilibrio, eso. ¿no? En una actividad que es bastante demandante. Exacto. Y que, mira, el que se dedica al cine es porque se quiere dedicar al cine. Porque finalmente no es una industria fácil, no es Tienes una que estar industria... loco un poco. Sí. La verdad. Y Cuarón lo dice, ¿no? O Del Toro, ya no me acuerdo cuál de los dos dice. Creo que Cuarón. Que decía como, si tú un día te rendiste de hacer cine es porque no querías. O sea, porque el cine es de la gente que lo quiere hacer. Finalmente, esta cantidad de horas que elaboramos versus el sueldo que recibimos, lo podrías encontrar en cualquier otra industria. O sea, mejor pagado incluso. Entonces, si ya te dedicas a esto, es porque ya estás un poco loco. Entonces, ya desde esa pasión que nos caracteriza a todos los que estamos de este lado, entonces abracémonos desde, ok, ya estamos todos los locos aquí, ya todos cumplimos con el estereotipo de ser cineastas locos, hay que abrazarnos desde ahí, ¿no? O sea, todos la estamos pasando medio bien, medio mal, medio fregón, medio no sé qué. Desde ahí hay que hacer cine y hay que humanizar el cine completamente. Pues palabras muy sabias. Oye, Vivi, quisiera cerrar con qué consejo le das a la gente joven, a la gente que ya se dedica en el audiovisual, pues un consejo en general. Creo que lo primero que les diría, y se los digo a colegas también, es como saquen sus proyectos. O sea, yo sé que la etapa del guión o de la idea son etapas muy solitarias y que cuesta mucho trabajo llegar con alguien y decirle, oye, ¿puedes leer mi guión? Oye, ¿puedes ver esta idea? Y cada vez estamos haciendo gente más insegura en ese sentido. Entonces yo les diría, sáquenlo. O sea, de verdad, busquen estos contactos, mándenlo. Yo ofrezco el mío, de verdad. Siempre en todas las conferencias que doy, lo que me invitan, siempre ofrezco mi contacto. O sea, porque me gusta, no es que yo vaya a producir todas las películas, pero al menos sí puedo dar un feedback o puedo pasarlo a alguien más, lo que sea. Luego me saturo y hay gente que me escribe y no les contesto y pido una disculpa de antemano, pero casi siempre intento como pasarlo a menos a alguien, algún colega que le pueda interesar. Y digo esto porque si no somos capaces nosotros de contar nuevas historias de talento emergente, vamos a caer en un ciclo de trabajar con los mismos de siempre. Y ya sabemos quiénes son los mismos de siempre y no los tengo que nombrar a nivel nacional. Entonces, sáquenlo, vayan a festivales de cine, métanlo a convocatorias, usen el Focine, usen el Eficine, porque están hechos para usarse. Y afortunadamente yo soy un ejemplo de alguien que ya ganó ambos y que ya hizo película con ambos, con Eficine y Focine, y funcionan. Y así es como he hecho mis películas. Entonces, aviéntense, metan las convocatorias, hagan carpetas. Queden o no queden, acostúmbrense al no también. Porque si nos acostumbramos al no, va a llegar el sí. Si nos decepcionamos con el primer no, ya fue. Entonces, di como 4 consejos, pero por ahí sería. Oh, está maravilloso. Mi consejo. Sí, vas a recibir más nos en la vida que sí. Y hay que acostumbrarnos al no. Pues muchas gracias, Vivi, por esta interesante entrevista. Gracias. Y de nuevo, gracias por compartir todo tu proceso, porque a nadie más le importaba más que a ti dedicarte a producir cine y seguir en este mundo tan interesante, tan loco, pero que nos da tantas recompensas. Y bueno, mucha suerte en esta aventura. Gracias. ¿No? Muy feliz de estar aquí. Y bueno, dejo mi Instagram. Estoy como viviglessalc para que si me quieren mandar algún proyecto, ahí me pueden encontrar. Venga, ya escucharon. Y bueno, vean cine y vean de todo, porque hay que ver de todo para tener un buen rango de cultura, ¿no? Audiovisual. Y bueno, muchas gracias otra vez, Vivi. Gracias, Dave. Muy feliz de estar aquí. No, gracias a ti. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.